El antagonista es el personaje o grupo de personajes que interviene en una historia y que representa la oposición a un protagonista o héroe con el cual debe enfrentarse. Representa la fuerza aparente y necesaria para que exista un conflicto. El antagonista no necesariamente tiene que ser siempre un humano, ni tampoco en sí mismo bueno o malo, puede también representar algún elemento psicológico o místico, en el estilo típico de las historias en que un héroe se debe enfrentar a un villano. Ambos pueden ser definidos como protagonistas o antagonistas del otro, respectivamente. Sin embargo, en algunas ocasiones los creadores de las historias han creado diversas situaciones complejas, como por ejemplo, contar la historia desde el punto de vista del villano, y como no hay una buena historia sin un buen villano. Estas palabras han resonado en la industria durante décadas, y no mienten. Uno de los grandes factores que determina si una serie de anime es buena es la calidad que tienen los villanos. Si son recordables, admirables o temibles es sin duda uno de los puntos que puede separar a una buena serie de una memorable. Es por eso que hoy les vengo a recordar a los mejores villanos que han tenido la serie de High School DxD. Comenzamos con Shalva. Beelzebub fue uno de los 3 líderes de la facción del viejo Satanás, era un descendiente del Beelzebub original. También fue uno de los principales antagonistas en el volumen 6 y en el 11 de las novelas ligeras. Shalva era un individuo cruel, despiadado y manipulador. Manipuló a Diodora Astaroth para que trabajara para la vieja facción de Satanás y lo mató cuando Diodora dejó de ser útil. Envió hacia la brecha dimensional sin un gramo de compasión, solo para que muriera. Al igual que Creuserei, Asmodeus y Caterea Leviathan, Shalva creía que él era el verdadero gobernante del inframundo, llamándose a sí mismo un verdadero Satanás. Shalva tenía una arrogancia inmensa, creyendo firmemente que su herencia como descendiente de Beelzebub lo hacía superior a todo. Incluso Issei señaló que Shalva solo se preocupaba por las líneas de sangre especiales y la dominación mundial. Después de su derrota por Issei en Juggernaut Drive, Shalva se trastornó mentalmente debido a su excesivo orgullo y arrogancia, secuestró a Leonardo, activando con fuerza el balance breaker del niño que creó 13 monstruos gigantes, que usó para atacar el inframundo en un intento de destruir a todos los demonios que lo rechazaron. Luego secuestró a Ophis y escapó a la dimensión desmoronada con Issei persiguiéndolos. Finalmente luchó contra Issei, pero fue derrotado y asesinado por él, pero se las arregla para usar una flecha infundida con la sangre de Samael, que le dio Hades, lo que causó la aparente muerte de Issei. Lo pongo en este puesto solo por todo el daño que causó, porque tanto sus motivos como su personalidad no se destacan tanto. Sinceramente su personalidad es una copia de la de los otros descendientes de los satanes originales, pero al menos nos regaló uno de los momentos más impactantes con la muerte de Hades. Es el dios del reino de los muertos, el principal antagonista del volumen 11 y el volumen 12, ayudando a la brigada de caos detrás de escena en un esquema para destruir a los demonios y ángeles caídos. Él ordena una legión de Grim Reapers. Más tarde regresa como uno de los principales antagonistas del último arco, con un plan para eliminar al equipo de XD, los usuarios de Longinus, los dioses principales de cada mitología, y a Juga Beelzebub. Hades desprecia a los seres de otras mitologías, especialmente demonios y ángeles caídos, creyendo que son seres innecesarios, llamándolos murciélagos y cuervos. Es importante tener en cuenta que a pesar de su odio hacia las otras mitologías, él no es un dios malvado. Su objetivo es librar al mundo de estos seres, ya que los llama una molestia. Hades también está disgustado porque Zeus está cooperando con las 3 facciones. Parece referirse a los seres reencarnados como falsos, visto cuando llama a Dulio un ángel falso. Hades es un villano que, a pesar de ser fuerte, usa muy bien su intelecto para crear planes en el futuro. Él y su alianza de infierno son unos villanos que el autor les tiene grandes planes para el futuro, y sinceramente tanto su personalidad como razones son mejores que los de Shalva. Cao Cao es el actual portador del último Longino, el verdadero Longino y el anterior líder de la facción de los héroes de la Brigada del Caos. Cao Cao es una persona carismática y manipuladora, ya que pudo convencer a muchos usuarios de Sacred Gear para que se unieran a la facción de héroes por su propia voluntad o lavándoles el cerebro.
También cree que es su responsabilidad, como descendiente de un héroe, destruir seres como los demonios, los ángeles caídos y los dragones, lo que él cree que son amenazas para los seres humanos. Cao Cao aceptó humanos con Sacred Gears en la facción de los héroes y quiere ver hasta dónde puede llegar su facción contra las existencias sobrenaturales, ya que quiere probar los límites de lo que son capaces los humanos. Según Bali, su arrogancia sería su mayor caída, ya que se niega a matar a Issei y Bali, y pone sus objetivos primero en lugar de ellos en ese momento. Pero todavía tiene algunos respetos a los que él considera que recibe su interés y que él considera fuerte, como Issei, Azazel, Bali y Vasco. También cree en el destino, donde cree que hay una razón por la que conoció a Issei, Bali y otras personas fuertes que existen. Se extendió hasta el punto que mencionó en el volumen 18, la razón por la que regresa es porque quiere saber por qué se le entregó el True Longinus y por qué lo eligió a pesar de sus errores pasados. Bueno, como pueden pensar, este es un personaje verdaderamente humano. Él solo quería ser un héroe, pero por ese mismo sueño terminó cometiendo varios errores por ser demasiado arrogante y considerar a los seres de otras razas como peligrosos y ni siquiera conocerlos bien. Este personaje poco a poco quiere rectificar su camino. Cuando conoces su trasfondo te das cuenta de que no es tan malo, pero aún así fue un temible antagonista en su tiempo, que a pesar de ser humano derrotó a Issei, Bali y Azazel al mismo tiempo. Bueno, en este puesto tenemos un empate entre Ashida Aka y Apophis. Los dragones malvados ambos traicionaron a Clipot y junto con Triexa, emitieron una declaración de guerra hacia Dede. Lideraron el ataque del ejército del dragón malvado, el ejército del emperador dragón rojo falso y Triexa en Japón y Europa, enfrentando a Issei y a Bali en una batalla 1 a 1 donde ellos activaron el modo de XD, sobrepasándolos y jurando que volverían a pelear un día. Aunque ambos amaban las peleas y la brutalidad. Se reveló durante sus peleas con Issei y Bali, que tenían un lado muy honorable y tenían el orgullo de un verdaderos dragones, aunque eran considerados como dragones malvados. Se mostró un ejemplo de su lado honorable cuando Apophis no atacó a Issei y esperó a que activara su forma de dios dragón Diabolos, y Ashida Aka había mostrado un lado honorable como se muestra cuando no insultó a Bali por su deseo de proteger a su familia e incluso lo admiraba y se disculpaba por ello, ya que creía que eso es lo que lo hace fuerte. Habían demostrado respetar y despreciar por completo a través de Rizebin Liban Lucifer y la vieja facción de Satanás y su ideología y ambición de dominación mundial, como llamaron a la vieja facción de Satanás y a Rizebin como mocosos egoístas inmaduros, con grandes palabras que se pierden en sus delirios. Ambos se refiere a Rizebin como bueno para nada perdedor y un Satanás tonto. Deseaban morir a manos de unos héroe fuerte, lo que hizo que Bali y Issei los respetara, aunque hicieron muchas cosas malas. El primero puesto es para el tipo más malvado, Cruer, el peor de los peores y uno de los personajes que actualmente odio más aún después de su muerte. Anteriormente se desconocía si vivía o no, pero se descubre que está vivo. Es el abuelo de Bali, por desgracia, es el líder de la facción de Kulipot, y el objetivo de esta es muy diferente a todos los demás y es despertar al Triexea 666. Rizebin era un demonio particular con una personalidad muy relajada, siendo cínica y con carácter bromista su forma de hablar, llegando a decir chistes que carecen de peso y llenos de malas intenciones. Otro rasgo en su personalidad es que era vicioso y brutal, jugando incluso con su hijo, a quien consideraba un inútil, antes de matarlo, así como también de abofetear a Asia casi hasta la muerte si no hubiera sido por la intervención Fafnir. Rizebin estaba muy orgulloso de sus logros, llevándolo a actuar siempre con un aire de superioridad por ser, a sus ojos, un verdadero demonio. A diferencia de la mayoría de los parientes de los cuatro grandes satananes, Rizebin no tenía mucho interés en buscar venganza contra el inframundo o los cuatro grandes satanes actuales. Tampoco tenía ningún interés en la dominación mundial que su padre y los satanes originales, junto con sus descendientes, habían deseado. Creía, además, que los demonios son seres que tienen que ser malignos, perversos, brutales, malvados, escorias, incorrectos, bestias y depravados, y que es su papel, el matar a cada persona que no les guste. Rizebin siguió esta ideología hasta el extremo, tal como se muestra cuando este admite abiertamente, cuando Bali lo interrogaba por su padre, que cometió filicidio porque le molestaba la debilidad que su hijo mostraba. Con anterioridad Rizebin había tenido una lucha con el rey dragón Fafnir, que ahora estaba bajo las órdenes de Asia. Gracias a esto Rizebin resultó maldecido de manera que no podía conciliar el sueño, ya que soñaba que Fafnir lo asesinaba una y otra vez. Luego de haber tenido una gran lucha contra Issei y Bali había escapado con artimañas y trucos, pero esto no le salvó del destino que le aguardaba.
Al haber escapado de ellos, se dirigió al centro de una isla flotante que había robado del inframundo, por muy increíble que suene, pero para empeorar su suerte ya Azazel, Ajuka y sus guardaespaldas, con el poder del santo grial que poseía, llama al dragón maligno hacia Aka creyendo que este lo salvaría, pero el dragón decide que ya no obedecerá y decide traicionarlo, y qué peor manera de hacerlo que llamando a su peor enemigo y pesadilla, Fafnir. Más que una pelea justa o algo parecido, él sufre una muerte brutal. La ira del rey dragón es tanta que decide partirle las piernas y arrancarle la cabeza y solo tirar su cuerpo a un lado. Este tipo me hizo sentir verdaderamente iraído, tanto que disfrute cuando lo acorralaron y mataron. Sin duda Risevin es el mayor ser con maldad en todo DX. Hasta aquí llegó el vídeo. Si les gustó, puede darle me gusta, comentar y compartirlo con quienes quieran hacerlo, y no se olviden de dejar sus comentarios, y nos despedimos hasta otro vídeo.